bendiga más. Me contenta poder estar hoy acá. El tiempo así como que amenazante de lluvia parece que hizo que muchas personas se quedaran. Quiero que por favor usted me acompañe rápidamente. El tiempo avanza y es un tema muy importante. Estamos seguros de que el Señor puede hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto para oír la voz del Señor en esta mañana? Amén. Le invito a que me acompañe por favor a Isaías capítulo 45. Quiero que sepa que de muchos textos que habla en la Biblia acerca de el alfarero, específicamente esta palabra es la que el Señor me entregó y por eso no quiero dejarla para otro momento, sino que quiero aperturar con ella. Dice de la siguiente manera: la vasija de barro que él hacía, no, disculpa, así dice Jehová a su ungido, no, hijo, ponme por favor el verso 9. Ajá. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? El siguiente, por favor. Hay del que le dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? El siguiente. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Siguiente. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. ¿Quién creó la tierra? El Señor. Entonces el Señor dice: esa autoría me pertenece. Creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Vamos a dejarlo hasta allí. Y quiero compartirles esta versión, que es una versión que es de más fácil entendimiento. Quizás esa palabra tiesto puede que alguno no la entienda muy bien, y por eso quiero leérsela en esta versión. Dice: una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no le dice al que lo trabaja: ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice: tú no sabes trabajar. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes, amados, acerca de un tema que muchas veces nosotros hemos oído. ¿Cuántos han escuchado que somos barro en manos de Dios? Y pareciera fácil imaginarlo. Mire, yo doy gracias a Sara. Sara tiene un trabajo todas las semanas. Ella trata de quitarnos a nosotros la excusa de extendernos en dar tanta información. Entonces a veces dando la información le restamos tiempo al mensaje. Por eso ella, usted la está viendo que se incorpora al servicio a hacernos esa ayuda a mi esposa y a mí de tener que dar todas las informaciones para no quitarle espacio a la predicación. Entonces este ejemplo, mejor que nada, lo podemos visualizar. ¿Sabe algo? Estaba averiguando acerca de lo que es el alfarero y me llama la atención porque así como muchos oficios, ser alfarero también es una profesión. En muchos lugares del mundo en donde no hay tecnología, en donde no hay mucha diversidad de oficios, ser alfarero es lo que corresponde. Y acá nosotros en Venezuela tenemos una zona, ¿cuántos conocen lo que es Tintorero? En el estado Lara, que se caracteriza, ¿por qué? Porque se ven las tinajas, los jarrones y todo esto que puede ser muy útil para, hoy en día más que todo lo usamos como decoración, pero en los tiempos en donde nosotros, en los tiempos de la palabra, no era tanto para decorar una casa, es que tener una tinaja era necesario. ¿Para qué? Para guardar agua, para guardar aceite o cualquier otro tipo de sustancia que fuera necesario para el diario vivir. Entonces, ser alfarero terminaba siendo una profesión muy importante y de mucho provecho para la sociedad. Entonces el alfarero es un artesano que crea objetos funcionales o decorativos. Ser alfarero requiere de mucha práctica e instrucción. ¿Sabe que la gente cuando aprende o cree que sabe hacer algo fácilmente puede decir: ah, pero es que lo que hace esta persona es fácil? ¿Qué tiene difícil pintar, verdad, Giovanni? ¿O que tiene difícil ser abogado? Es fácil, eso todo lo dicen las leyes. Que tiene difícil ser un funcionario, eso es fácil, si le gusta ganarse la plata fácil. ¿Sabe? Hay personas que yo desde que aprendí a hacer un oficio
he tenido en cuenta no criticar el oficio de otros. ¿Por qué? Porque todo oficio tiene mística. Todo oficio requiere atención. Y todo oficio, el que lo aprende y el que lo ejecuta repetidas veces, adquiere destrezas para hacerlo. Entonces nosotros tenemos que aprender esto, en que el Señor, ¿sabe?, es el mejor alfarero que puede existir en el mundo. Porque desde el principio de la creación Él está creando cosas. Y nosotros somos ese barro. De hecho, el hombre no es una analogía que sea de casualidad. ¿De dónde fue hecho el hombre? ¿Qué dice la Biblia? Hermano, tienen frío, yo puedo mandar a apagar el aire. Yo necesito... Yo estoy emocionado porque tenía como 3 semanas sin predicar. Y vengo así como que con mucho ánimo de compartir esta palabra. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que el hombre fue hecho del polvo. Lo recordamos por lo general en los funerales. Del polvo eres y al polvo volverás. Pero ese polvo simbólicamente también representa la unión de una materia que puede estar muerta. Al unirse con el Señor, cobra vida. Es decir, el ejemplo de tener que mezclar el agua con el barro, muchas personas lo simbolizan a que es la unión del agua que representa nuestro Dios con su espíritu y la materia. Por eso cuando son separados, entonces la materia se desvanece y muere. Cuando Dios se separa del hombre, que es el momento de la muerte, allí ocurre una separación, por lo tanto esa materia vuelve al polvo. Así lo ha destinado el Señor. Entonces es el ejemplo que podemos entender de ese alfarero que es nuestro Dios. Entonces, las tareas de un alfarero no son fáciles. De hecho, el que sea curioso y el que tenga internet y quiera llenarse de conocimiento, le invito a que busque cómo es el proceso. Amado, es necesario primero ubicar la tierra. Esa tierra muchas veces, para poder usarla, tiene terrones, tiene piedras, tiene hojas secas, tiene restos de otros materiales que deben ser eliminados. Porque ¿cuál es el riesgo de un alfarero tener que usar un barro que esté lleno de impurezas? Lamentablemente, cuando crea una pieza, esa pieza, por ese residuo, por esa piedrita, fácilmente se puede desboronar, se puede partir o puede quedarle alguna fisura. Entonces nadie quiere, después de hacer un trabajo tan laborioso, que se pierda. Para que sea de provecho, se debe limpiar el barro, la tierra. Tiene que quitarle las hojarascas. Eso, el barro, como lo mostró Sara allí, no tiene nada bonito, no promete nada. Entonces, la siguiente actividad que hace un alfarero es amasar, apretar eso unido con el agua. Unirlo con agua y empezar a aplicarle una fuerza importante que pueda unir y hacer aquella aleación que se convierta en una masa. Este proceso se parece cuando el hombre conoce a Dios. Es necesario, cada vez que el hombre se va acercando más a Dios, cada vez que tú escuchas la palabra, esa palabra es el agua que da vida, y por eso cuando tú te estás uniendo cada vez más a Dios, tú a veces puedes sentir que puede doler. ¿Por qué? Porque el efecto de la palabra que da vida en el hombre puede transformar el estado natural de un hombre en algo nuevo, algo de provecho. El tercer estado es centrarlo en la rueda. Eso que ustedes vieron que da vuelta, es como un torno, es el área de trabajo más importante de un alfarero. Allí él monta todas sus piezas, sea que va a ser un plato, un vaso, un jarrón, ese es el centro. Pero hay algo que me llamó la atención en un video que pude ver acerca del trabajo de los alfareros, que cuando el alfarero lo monta allí, centrar ese barro en el centro no es algo tan difícil. Pero colocaban a alguien que nunca ha estado frente a una pieza de esta, y como hay que ejercerle fuerza, ¿sabe qué pasa con la pelota de barro? Se riega y sale volando los pedazos. Entonces el alfarero, desde que ejerce contacto con la superficie, tiene que comenzar a hacer fuerza. Somos barros en manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, constantemente cuando venimos al Señor, si decimos que somos barro, por eso usted va a sentir que de alguna manera hay cosas que pareciera que le invitan a que usted se muestre como que resistente. Pero el Señor nos dice: quédense quietos, yo soy el alfarero y yo sé qué pieza quiero hacer de ti. Yo sé qué pieza vas a ser útil en mis manos. Otro de los procesos es cuando tiene que usar sus dedos. ¿Cuántos vieron en el video que, dependiendo si es un jarrón hondo
o una taza, él sabe cuánto tiene que introducirlo y él sabe cómo tiene que darle forma para lograr lo que tiene en mente. Algo interesante es que el alfarero muchas veces de su mente, a través de sus manos, logra el resultado de lo que quiere. ¿Quién le va a decir al alfarero lo que tiene que hacer? Él sabe lo que tiene que hacer. Por eso Dios es nuestro mejor alfarero. Formar el barro, es decir, es hacer la obra. Allí es en donde está el verdadero arte. Hay otro video que había por allí, no pudieron descargar el otro. ¿Sabe? Hay alfareros que se caracterizan por hacer tinajas, otros que se caracterizan por hacer adornos, y dependiendo, cada uno va teniendo una especialidad. Pero Dios es especialista en tratar con vidas, porque Él fue el que nos las ha dado. Y el otro proceso, que ya casi que el último, es llevarlo al horno. Fíjense cuántas veces al hombre por algún error se le caían las piezas que había hecho. Usted no sabe muchas veces a través de los procesos de la vida cuándo es Dios tratando de hacernos de una forma que Él quiere. Antes de llevarnos a una cocción, antes de llegar a un estado en donde Dios pueda verdaderamente decir: estás listo, ahora sí vas al ministerio. Cuando usted ve que un hombre o una mujer de Dios está listo, es que usted dice: lo están metiendo al fuego. Y al llegar al fuego, las temperaturas son altas. También allí hay un proceso, y a muchos de nosotros no nos gusta pasar por el fuego. Cuando sale esa pieza del horno, es allí en donde, después de tanto hacer, buscar la tierra, colarla, limpiarla, amasarla, hacerle fuerza, llevarlo a la rueda, darle forma, volverla a hacer, no quedó como quería, es allí en donde se va a ver el provecho. Entonces, yo quiero hoy hablarte acerca de que nosotros debemos ser barro en las manos del Señor. Dígale al que está a su lado: tienes que ser como barro. Dígale así: no es que vas a andar embarrialado por la vida. No. Es que te tienes que convertir en barro en las manos del Señor. Moldeable. Póngale la mano en el horno, suavecito, para que el Señor pueda darte una forma que seas útil. Ok, para compartir quiero que vayamos a Jeremías, donde leyó nuestra hermana Sara. Vámonos al al capítulo 18, verso 4. Hay una visión allí, Jeremías 18, verso 4. Colócamelo desde el 1, hijo. Vamos a darle contexto a esto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Un profeta. Diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Stop. Escuche algo. El profeta escuchó que Dios lo mandó a ir a un sitio. ¿Y qué hizo el profeta? Se movió. Se movió. Preste atención. Obediencia. Y descendí a casa del alfarero. ¿A dónde lo mandó Dios? A casa del alfarero. ¿A dónde fue el profeta? A donde lo mandaron. He aquí que él trabajaba sobre la rueda, el torno que da vuelta para trabajar el barro. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: al estar ante esta escena, el profeta, Dios lo quiso llevar a un lugar en donde lo que él estaba viendo tenía que ver con lo que Dios le quería decir. Y al estar allí, entonces él escuchó la palabra de Dios que le dijo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Siguiente. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Vamos a dejarlo hasta allí. Esta es una profecía larga. Habla el Señor a su pueblo, y había una actitud
en relación al pueblo del Señor, para quien esta palabra estaba siendo enviada, y era que el pueblo de Dios, por mucho que Dios le venía hablando con respecto a sus malas obras, con respecto a su caminar de espaldas a la palabra que Dios le daba, ellos mostraban indiferencia. Entonces Dios le dijo al profeta: anuncia esta palabra. Y esta palabra era algo que ya Dios venía hablando, pero el pueblo rechazaba. En el tiempo de este profeta, el pueblo parecía que no quería oír, porque este profeta parecía que lo que decía no agradaba. Todo lo que nos dice es malo, es como que todo lo que estamos haciendo está mal. Entonces no queremos escuchar esa profecía, no queremos escuchar esa palabra. Y el Señor vuelve y le dice al profeta: ve y habla lo que te estoy mandando a hacer. Entonces Dios está tratando con el pueblo con la terquedad y le está diciendo que si es necesario, así como el alfarero, Él los va a quebrar para hacerlo de nuevo. Y muchas veces en nuestras vidas, amados, hay cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de su palabra. Nos da consejo a través de un consejo de una persona. A veces el mismo Espíritu Santo te hace entender que hay cosas de las cuales tú tienes que aprender a hacer, o debes mostrarte diligente, presto para tener que crecer, y no lo hacemos. Viene el Espíritu Santo y también hay cosas de las cuales te redarguye y te dice: esto ya yo no puedo tenerlo en mi vida, yo tengo que sacar esto de mi vida, yo no puedo andar viviendo en esta forma. Y a pesar de que el Espíritu Santo te habla al respecto, tú te comportas como aquel pueblo que no escuchaba al Señor. Entonces allí en donde el Señor se convierte en un Dios soberano que toma decisiones importantes. Y quiero para esto hacer un stop en decir: ¿sabe algo? Dios, siendo alfarero, Él sabe cuándo es necesario quebrarnos. Él sabe cuándo es necesario detener la rueda y empezar de nuevo. Él sabe cuándo esa vasija se está convirtiendo en algo que no se parece a lo que Él quiere hacer. ¿Sabe? El alfarero, en los videos que yo podía ver, algo que me llamaba la atención: el manejo del agua es algo muy fundamental. A veces esa pelota de barro, de arcilla que se usa, necesita ser hidratada para que se comporte con mayor suavidad, y así el alfarero pueda darle la mejor forma. Pero también hay un punto clave de esa masa de barro, que si tiene mucha agua tampoco se le puede dar la forma que necesita, y entonces él tiene que dejarla reposar hasta que se endurezca un poco, o agregarle más barro para que ella tenga una mejor consistencia. Por eso la experiencia en el oficio es fundamental, requiere práctica, requiere instrucción, requiere conocer cómo se comporta. Entonces es importante que nosotros entendamos algo: nosotros no vamos a cambiar solo por nuestras propias fuerzas. Esta naturaleza caída llega un momento de nuestras vidas, amados, en donde debemos ser honestos con Dios y con nosotros mismos, en donde a nosotros nos parece que yo no necesito cambiar. Frecuentemente escuchamos personas decir: es que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, o yo no cambio porque los demás quieran, a mí me cambia Dios si acaso. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros nos convertimos en personas de esta manera, es allí en donde Dios dice: necesito hacerte de nuevo. Porque una de las cosas que el hombre y la mujer que camina con el Señor debe aprender es que todas las veces que sea necesario, amado, si la voluntad de Dios implica renunciar a nuestra voluntad, usted tiene que estar dispuesto a ceder. Y hay veces que nosotros perdemos mucho tiempo en nuestras vidas de alcanzar las bendiciones que queremos, porque nosotros queremos hacerlo a nuestra forma. ¿Sabe? Si yo dispongo el corazón a ser moldeado por el alfarero, hay cosas que según lo que Dios me está pidiendo hacer, yo las voy a hacer. Sea que tengamos que dejar de hacer cosas, o sea que tengamos que aprender a hacer nuevas cosas. Pero debo tener una disposición. Si yo creo que todo en mí está bien, entonces la obra de Cristo en nosotros no tiene sentido, porque usted llega y dice: yo estaba en el pecado y estoy bien, estoy cómodo. Entonces queremos vivir una vida cristiana, pero ¿sabe qué? Bajo los fundamentos y los principios del mundo. Quiero hablarles de esto. Nosotros, y esto fue una conferencia que yo tuve la oportunidad de escuchar de un pastor, y él hablaba acerca de los peligros que tenemos en este tiempo. La sociedad que estamos viviendo, amado, estamos expuestos a cosas que nuestros antepasados quizás no la tuvieron así.
¿Por qué? Porque nuestra mente, lamentablemente, se va nutriendo de todo nuestro entorno. Quiero decirles, la balanza se va a ver favorecida para el sistema del mundo, en donde los valores son competencia, en donde los valores son que tú tienes que ser más vivo, los valores son no te tienes que dejar del otro. Mientras los valores del Señor nos enseñan otra cosa, los valores del mundo los están formando para vivir de una manera secular. Y es por eso que no podemos dejar de hacer lo que el Señor le instruyó a nuestros antepasados, y es enseñar la palabra, repetírsela todos los días para que ellos crezcan con ese conocimiento. Despojarse del viejo hombre es una de las cosas que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Y por qué hay que hacerlo? Quiero decirle, ojo, lo tiene que hacer usted. Hay mucha información que nosotros hemos crecido viendo, escuchando y aprendiendo. Por decirle un ejemplo, si nosotros estamos ubicados en un país en donde la corrupción se ha hecho parte de la costumbre de la sociedad, usted no se da cuenta que de pronto usted le venden este teléfono y usted dice, bueno, pero si yo le puedo ganar $10 aunque sea. Y a veces usted no debería ganarle nada, usted simplemente se le puede hacer llegar a alguien y lo está haciendo por un favor. Pero estamos acostumbrados en un sistema en donde algo yo tengo que sacarle provecho. Así yo tenga que ver a mi otro hermano sacrificarse. No, yo tengo que sacarle un provecho. ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto han escuchado esa frase? ¿Cuánto hay para eso? Lo decimos con juego, pero en el fondo nos están enseñando que todo lo que tú hagas debería tener para ti un beneficio, mientras que el Señor nos dice que hagamos el bien a quien sea necesario mientras sea posible. ¿Quién paga el bien que tú le hagas a otro? Lo paga Dios. ¿A quién ayudas tú cuando te muestras la bondad o el favor a alguien? ¿A quién van a glorificar? Al Señor. Pero si yo voy a hacerte un bien y te voy a ayudar a mañanear para llevarte una cita, ¿cuánto hay para eso? No, sí, vamos a ponerle una tarifa. No era eso lo que iba a decir. Preste atención. Hay una programación que está en la mente del ser humano que pareciera que pasa desapercibida, pero es real. Y usted hoy yo quiero que se la lleve en cuenta. Número 1. ¿Quiénes instruyen a nuestros niños? ¿Quiénes instruyen a nuestros niños? La realidad de quiénes instruyen a nuestros niños. Padres ausentes. Maestros en las escuelas. Hoy en día se lo soltamos a tareas dirigidas. ¿Cuántos saben que es mucho la ayuda que uno consigue a través de las tareas dirigidas? Ok. ¿Cuántos lo meten en una clase de baile, canto, teatro para que esté ocupado el muchacho, natación, para que haga algo, para que me deje de fastidiar? Digo, para que crezca. Se lo prestamos 2 horitas para que se instruya, para que el muchacho. Y tantas horas están siendo instruidos y su cerebro, que está como una esponja, está absorbiendo cosas de personas. Que tenga cuidado, no voy a menospreciar el oficio de nadie, pero usted tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay padres que están ausentes, que a veces llenos de amargura, les toca tener que ir a enseñar a un grupo escolar. Que cuando usted le muestra una familia, sale por allá una maestra que quizás fue herida por alguna razón y no cree en la familia. O que puede llegar a decir: los hombres no sirven. Sí, y generalizan. Y muchos códigos que están en una sociedad que está corrompida porque no teme a Dios, sin darnos cuenta, están siendo transferidos a las generaciones que se están levantando. Entonces yo quiero que tener hoy en día a mis hijos ocupados en un don, un talento para que lo enriquezca. Pero ¿quiénes son los principales que están en esos sitios? Personas que tienen problemas de identidad. ¿Sí me capta lo que yo le estoy diciendo? Y esos son los maestros de nuestras generaciones. Cuando ya van creciendo, hermanos, es que vamos a ver el resultado. ¿Por qué? Porque maestros que vienen de hogares disfuncionales son los que están levantando a los futuros profesionales. Gente que no tiene principios morales, no le importa robar, no le importa ser vivo, no le importa la corrupción, no le importa nada, son los que están formando a nuestros hijos. Y algo que está en decadencia cada vez se va fortaleciendo más.
Y es allí en donde la iglesia tiene un rol importante. Es allí en donde la palabra de Dios para ti y para mí, que la conocemos, debe tener algo de importancia y relevancia, en donde si yo sé que a donde Él va, quienes están instruyendo son personas que no tienen temor de Dios, yo tengo que reforzar con la palabra del Señor. No debería yo, y quiero serles claro, esto no estaba acá, simplemente yo los quería mencionar, pero es importante, porque cuántas abuelas heridas por lo que el esposo de la hija le hizo, ponen en mal a los nietos con sus padres, y después esos muchachos tienen que ver a sus padres con odio, y la vida se encarga de tener que perdonar todo el odio infundido, porque quizás una abuela, como vio todo el mal que le hicieron a su hija, se encargó de sembrar un rencor que no estaba allí, que fue infundido, que fue influenciado, que fue predispuesto a. Y hoy en día es la realidad de jóvenes que están teniendo que crecer con mucho resentimiento, con mucho rencor. Y al llegar a los pies de Cristo, ¿sabe qué? Llegan como polvo y necesitan del agua. Y necesitan que se amase bastante fuerte. ¿Para qué? Para que se ponga suave y que Dios pueda hacer de ellos una vasija nueva. El proceso es doloroso. Y es allí en donde nosotros tenemos que entender la obra del alfarero en nuestras vidas. Padres disfuncionales, maestros críticos, relaciones tóxicas. ¿Sabe cuántos muchachos ya de la juventud, por tener una experiencia, una relación con un novio o una novia, ya su pensamiento con respecto a la idea de casarse, tener familia, se transformó por el daño que recibió? Y así están creciendo. Y cuando llegan a los pies del Señor, todo eso los constituye en una tierra seca que necesita mucho de Dios, mucha agua del cielo, que es el conocimiento vivo de la palabra, para tener que ser barro en las manos del Señor. Y a veces la iglesia lucha con todo esto. Unos llegan heridos por algo, otros por otra cosa, pero igual somos barro que necesitan el agua del Espíritu Santo del Señor para tener que hacer de ello una pieza, como dijo Sara, que dejen de ser algo que no se ve tan bonito y agradable a algo que tenga forma. Nosotros creemos que cuando las personas rinden sus vidas a los pies de Cristo, Dios los puede bendecir. Dios puede transformar su realidad. Aunque vengan de una familia que sea disfuncional, que esté destruida, con la ayuda del Señor y su Espíritu Santo, son vidas que van a ser transformadas y van a ser para llevar mucho fruto y para poder ser de bendición a muchas personas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere hacer. Ese alfarero es lo que tiene en mente. La Biblia habla de los pensamientos. Dice la palabra del Señor que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Es decir, el fin de ello es que tú seas algo útil en sus manos, sobre el cual Él pueda depositar una porción de su espíritu para bendecir tu vida y la de los que están contigo. Eso es lo que quiere hacer el alfarero. A veces no nos preocupamos en saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo veo a ese líder, no, este me va a querer quitar y yo eso no lo voy a hacer. Hasta ya me van a decir qué es lo que tengo que hacer y es lo primero que yo no voy a dejar que hagan conmigo. Barro en manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algo que logra esta sociedad que está corrupta, que está corrompida, amado, es que a través de las tecnologías se establecen en la mente y en el pensamiento de los ciudadanos ideas extrañas. Mientras más extraño yo me vea, mejor, porque soy único, una idea de exclusividad. Y eso no está mal. Todos somos piezas únicas en las manos del Señor. ¿Sabe? Cuando se habla de identidad, se habla de la huella dactilar. Ninguna se parece a ninguna y eso lo hace Dios. Y así también nuestro propósito. Dios no tiene que estar copiando el de tu hermano para que se parezca al tuyo. Hay algo especial de Dios en ello. Si atendemos con cuidado, Dios nos puede dar ese código para que nosotros podamos ser plenos en Él. Gente que crece sin fe. No creo en nadie. Una sociedad sin fe es lo que el diablo necesita para que no busquen de Dios. Si yo no trabajo, no como. Si yo no veo por lo mío, ¿quién va a venir a ver por lo mío? Pero hay alguien que ve por lo tuyo, se llama el Señor, que entregó a su Hijo Jesús para que muriera en una cruz para darte salvación. Esas personas que tienen esas ideas de que si yo no veo por lo mío, nadie lo va a hacer. ¿Sabes qué? Hace 2000 años Dios vio por ti.
y entregó a su Hijo para que tu maldad, para que tus pecados no te llevaran a la condenación eterna. Y cuando hablamos de condenación eterna, algo que hemos estado aprendiendo en estos últimos días, tiene que ver, ¿sabe qué? Con la condenación al infierno. Y hay personas que no les gusten que le hablen del infierno, pero es necesario que sepan que hay un destino para los que creen y también un destino para los que no creen. Los que creen van a poder estar cara a cara con el Señor. ¿Cuántos creen ver a Dios algún día? Levántenme su mano. Si no, ¿qué hacemos aquí? Nos quedamos en la casa consumiendo basura, porquería de la que nos oferta este mundo, haciendo lo que ellos proponen, que cada día son ideas más locas. En esto ya estaba viendo algo loco, creo que fue en Argentina. Personas que se creen perros haciendo competencias como perros. Ajá, yo necesito una silla. Me voy a sentar porque el pie se me cansa. Aquí. Entonces es necesario que nosotros entendamos que tanta contaminación humana, ¿cómo va a terminar haciendo con nuestra sociedad? Desperdiciándose, creyendo en prototipos, en ideas que están equivocadas conforme a lo que Dios ha establecido. Muy bueno para ellos, todos los que aplauden, pero que conforme al propósito de Dios y a la palabra de Dios, carecen de sentido a los propósitos eternos. ¿Quiénes más influyen sobre nuestra sociedad hoy en día? Aquellos que dicen que no necesitamos ayuda de nadie. Amados, hay una cantidad de gente que se está ahogando en medio de problemas, situaciones, enfermedades, dolencias, traumas, enfermedades mentales que pueden ser resueltos cuando venimos y los presentamos a los pies de Cristo. Pero hemos dejado de ver a Dios como un Dios todopoderoso que nos puede ayudar y lo hemos limitado. Y hoy en día son pocas las personas que están teniendo que decirle a alguien: yo te puedo recomendar a alguien que te pueda ayudar. Se ve más, busca la yoga, busca los chakras, el mantra y tantas cosas que hoy en día venden, pero menos hablar de Jesús. ¿Y quiénes promueven esto? Gente que no cree en Él. Pero nosotros que creemos en Él debemos promover, buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, dice la palabra. Porque todo lo que le hemos buscado, creo que todo lo que hemos conocido a Dios, algo tenemos que hablar de Él. Algo ha hecho Dios en nuestras vidas que tú y yo podemos comunicárselo a otras personas, y a eso se refiere la buena noticia de salvación. ¿Sabe algo? Quizás muchos ya lo han escuchado, pero por alguno que no lo haya oído, cuando yo tenía 17 años, que mi esposa salió embarazada de Estrella, nosotros las personas, incluso de esta comunidad de fe, porque yo era de esta iglesia, el señalamiento, la culpa, el haber hecho las cosas no como deberían hacerse, nos decían que no íbamos a poder llegar muy lejos. Nos decían que nosotros no éramos como una vergüenza para la iglesia, y quizás en ese momento que atravesamos podía serlo. ¿Por qué? Porque ciertamente no hicimos algo como se debe hacer. Hicimos las cosas al revés. Pero una vida rendida a los pies del Señor, rendir nuestros sueños a los pies de Cristo, nos ha dado la oportunidad, después de 26 años que tiene nuestra hija, de ver cómo el Señor al final nos ha demostrado que no nos abandona. Y aún las cosas que nos pasaron, que no fueron tan agradables, porque tuvimos que vivir muchas cosas. Yo recuerdo que para aquel entonces, siempre lo diré, yo estaba ya saliendo del liceo y yo iba a estudiar medicina veterinaria en AUCLA. Todos mis amigos se fueron a las universidades, a unas del Zulia, a una de Barquisimeto, Valencia, Maracay. Y algo que yo decía era, bueno, por esta situación, por haber hecho las cosas a mi manera, yo no voy a tener acceso a este tipo de cosas. Recuerdo que cuando estábamos tomando esas resoluciones, mi esposa con la barriga y todo aquello, tuvimos que separarnos de lo que fueron nuestros sueños y de algunas personas que parecían que iban a influir para siempre en nuestras vidas. A veces las amistades más profundas que tú puedas creer, si te alejan de Dios, si te alejan de su propósito, ¿sabes qué? Conviene que se separen de ti. Y Dios viene a te hace atravesar procesos dolorosos para que haya ese desmembramiento, ese vínculo, porque sabe Dios que mientras tú estés en esos círculos, lo menos que tú vas a hacer es servirle al Señor como Él quiere.
Yo hoy puedo testificar, conozco a muchos de mis amigos, siento que los quiero, fue una etapa muy bonita de la juventud, pero siguen apartados de Dios, siguen sin Dios. Es decir, mi vida cerca de ellos iba a ser una vida sin Dios. Y cuando Dios te marca, cuando Dios te escoge para algo, ¿sabes qué? Él va a hacer, así te duela, lo que sea necesario. Él va a agarrar esa vasija y si tiene que romperla para hacerla de nuevo, así nos duela, Él dice, por cuanto te he escogido para mis propósitos, necesito hacerte de nuevo. Y el dolor puede ser algo temporal. El dolor puede ser algo que salga a tu favor. La palabra del Señor nos enseña en el libro, en la carta a los Romanos, que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hoy nosotros podemos ver con gozo que lo que Dios tenía para nosotros es mucho mejor a lo que nosotros nos hubiésemos imaginado. Porque para serle franco, yo ni siquiera sabía lo que quería hacer. Yo veía que todos iban por un camino y yo decía, por ahí me voy. Y eso es lo que quiere el diablo, amado, que nuestros jóvenes se vayan por un camino que van a ciegas, no saben hacia dónde van. Pero en el Señor hay identidad y hay propósito. Por eso a los hijos de Dios, a los que están marcados para hacer algo en los caminos del Señor, ¿saben qué? Le va a hacer estorbo Dios para que sus planes se cumplan y no los planes que el mundo ha trazado para ti. Entonces tú quieres ir a la derecha y Dios te dice, no, es que a la derecha no me sirve para lo que yo me he planeado hacer contigo. Y por eso tenemos adversidades. Lo importante es que en medio de las adversidades nosotros podamos entender, amado, y reconocer que ¿quién es nuestro hacedor? ¿Quién es nuestro hacedor? El Señor. Epa, ¿ese es el tiempo que me queda? Ok. Voy corriendo. No quiero que me saquen una imagen de la semana pasada. Deja ir a tu pueblo. No, me comprometo a eso. Hermanos, quiero que me acompañen para reforzar esto que les acabo de decir. Somos creación del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene la soberanía de hacer lo que considere necesario con su creación. Salmo 135, verso 6. Salmo 135, verso 6. Ok, fíjese lo que dice allí. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Quiero que me lleve por favor a Daniel capítulo 4, verso 35. Amado, si hay algo que Dios quiere hacer contigo, ¿sabes qué va a pasar? Él lo va a hacer. El que le va a costar es a ti entender eso. Pero ahí es en donde la búsqueda de Dios, el tener que rodearte de personas que te acerquen al Señor, te va a hacer entender cuál es la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios para tu vida. Y que aunque tú sientas que te mueras porque estás renunciando a lo que creías que era bueno, aprenderás a entender que lo que Dios tiene es mejor. Así tú no lo puedas ver. Porque a veces lo que pasa es que en nuestra mente nosotros nos imaginamos el futuro exitoso, con los carros estacionados en el jardín, con un perro, una mascota, mucho dinero, con una casa a la orilla de la playa, y creemos que esos son los planes buenos. Pero resulta que lo bueno a la manera de Dios es aquello que te bendice a ti, bendice a tu familia, bendice a otras personas y los acerca a Dios también. A veces nuestros deseos son solamente egocéntricos, en donde son solo consumo, en donde son solo algo vanidoso. Pero los propósitos de Dios llevan consigo propósito. Lo espiritual, el poder acercarte a Dios y tener una vida plena, el poder ayudar a otros a acercarse a Dios, eso también tiene que ver con el propósito. El que tú seas una vasija que pueda ser de utilidad para el reino de los cielos, eso también es valioso y cobra mucho valor cuando conocemos al Señor. Daniel capítulo 4, verso 35. Muéstrenme Biblia, no me muestren ese reloj. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amado, usted a veces no ha hecho esa pregunta a Dios. Yo preparando esta enseñanza le pedí perdón al Señor. Señor, ¿qué estás haciendo? No entiendo. No, usted no ha llegado al punto de tener que preguntarle, Señor, no entiendo. Y mire cómo Daniel en un clamor llega y dice, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? Y usted y yo se nos ocurre estarle preguntando y cuestionando a Dios.
¿Quién les jala la oreja por mí, por favor? Hermano, gánese esa bendición, haga usted ese favor. Mándaselos a otro. Si no tuvieras, estarías pidiéndolo. Pero damos gracias al Señor. Esos son los hijos que Dios decidió que tú ibas a tener. Glorificamos a Dios por eso. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a colocar en nosotros, dice el apóstol Pablo, el querer como el hacer. ¿Y el hacer qué? Lo que sea necesario. El hacer es una acción que te hará renunciar si es necesario o tener que abrazar la idea de Dios que tiene para tu vida. Amados, al llegar a este punto, quiero hablarles de transformación. Si el barro se quiebra y no hay transformación, entonces no hacemos nada. Se perdió. Ese video lo quise colocar porque cuando el alfarero por accidente se le caen las vasijas, tener que volverlo a hacer, yo quiero que usted sepa algo. ¿Cuánto tiempo demoró el pueblo de Israel al salir de Egipto para llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo? Un valiente que me lo diga, un evangélico que lea Biblia. 40 que dice Jonathan. Amado, eso es mucho tiempo. ¿Sabe cuántas personas murieron en el camino? Hubo generaciones que no tuvieron el privilegio de ver el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y yo aquí quiero hablarles como pastor que le ama. Amado, ¿tú quieres ver cumplirse el sueño de Dios en tu vida? Tus ojos pueden verlo. Pero mientras tú te tengas todos los años, todos los meses, hacer lo que Dios quiere que tú hagas, soltar lo que tengas que soltar o abrazar lo que tengas que abrazar, ¿sabes qué va a pasar? Te va a pasar como Israel. 40 años estando cerca, pero a la vez estando lejos. Te tengo una mala noticia. Mientras tú sigas dirigiendo los pasos de esa expedición, capaz que no llegues a verla. ¿Sabes quiénes van a tener la oportunidad? Quienes vienen detrás de ti. Si los instruiste lo suficiente para que anden en los caminos del Señor. Porque si no hiciste el trabajo de instruirlos lo suficiente, entonces capaz ellos tampoco tengan ese privilegio y se pierde. Esto a veces nos gusta predicarlo, pero es necesario que tú lo entiendas. Cuanto más vivo tú te creas, que tú demoras y engañas al pastor, ¿sabe qué? Nosotros entendemos, no quiere trabajar, busco al otro que sí quiere. Quizás no es el más apto. Tú eres el escogido por Dios para eso, pero resulta que no estás dispuesto. Y el pastor termina haciendo con las uñas con el que no sabe, pero está dispuesto. Y tú que sabes que estás ahí sentado, sabes que la promesa era para ti, pero tú le dices al Señor, Señor, ya va, tampoco así. Yo no me quiero ver tan evangélico todavía. Aguántese un pelo, Señor. Y desde que entraste por allí, tú sabes que fue Dios quien te trajo. Entonces pasa el tiempo y el problema es que esta carne que se va a envejecer, ¿sabe que por causa del pecado, qué va a pasar con nosotros? Polvo eres. Polvo eres. Dígalo, estamos hablando de barro. El problema es que tú sueñas con ver el cumplimiento de cada promesa, pero como no te dejas quebrar, cuando ves que el pastor agarra el martillo, amado, y no es que a nosotros nos dé gusto, o a veces ni sabemos que estamos martillando, es que Dios nos usa para eso. Es que Dios nos escogió para eso. ¿Y sabes qué es lo más difícil para nosotros? Tener que ver cómo hay personas que estando tan cerca de echar mano de lo que Dios tiene para su vida, cada vez se alejan más. Porque empiezan a colocar condiciones. Empiezan a decirle, bueno, Señor, cuando mis hijos crezcan, cuando mis hijos se gradúen, cuando mis hijos consigan trabajo, cuando mis hijos se casen, cuando les críe los hijos a mis hijos, para ayudarlos, porque tú sabes, Señor, que Él no puede solo. Y cuando te das cuenta, ¿sabes qué queda? ¿Sabes qué queda? Las canas. La experiencia, y entonces cuando tienes experiencia dices, ay, Señor, este cuerpo que me diste no me ayuda. Pero tuviste toda la vida diciendo al Señor, ya va, ya va, ya va. Yo te invito, amado, es tiempo de que tú le permitas al alfarero, de una vez por todas, que si te toca tener que limpiarte, sacarte las piedras, la hoja seca, pedazos de terrones. ¿Sabe? La técnica es compleja, porque ellos la pasan por una zaranda y ahí queda cernido. Pero lo que queda arriba, que sigue siendo barro,
también lo tienen que desmoronar. Y para desmoronarlo, ¿sabe qué hace? Lo remojan. Y después que lo remojan, lo pasan otra vez por esa malla y ahí es en donde empieza. Entonces, ¿cuánto tiene que hacer Dios para que nosotros estemos en condiciones que Él pueda moldearnos? Y yo lo voy a decir claro para los que les cuesta a veces entender las analogías. ¿Cuántas veces tú estás escuchando la Biblia? Yo agradezco al hermano Javier porque él tiene una tarea todos los días. Cuando no lo hace, yo digo, va, si no pasó la... Eso me dice que está escuchando la palabra de Dios, y cada vez que veo que él publica su cuestión, yo digo, Señor, guárdalo, bendícelo, protégelo, ayúdalo. Porque él está teniendo un ritmo de trabajo muy fuerte. Pero cuando yo veo que él está escuchando palabra, yo digo, por lo menos está buscando del Señor. ¿Y sabe algo? Nosotros, cada vez que nos exponemos a escuchar la palabra del Señor, es la oportunidad que Dios nos da de que en el secreto, usted le diga, Señor, acepto lo que quieres hacer conmigo. Hoy renuncio a esta idea de que yo tengo el control sobre todas las cosas. Hoy renuncio a la idea de que yo voy a poder llevar las dos vidas en paralelo. Gente que se cansa siendo hijo de Dios, se cansa porque salen de la cerca para afuera y allá son los que mandan, los que gritan, los que hacen, y cuando entran de ahí para acá son la mansa paloma. No quiero hacer nada. Eso cansa, porque entonces tú allá eres alguien y aquí eres otra persona. Dios quiere que tu luz alumbre. Así alumbre vuestra luz en todo lugar. A donde Dios te lleva, tú eres un siervo de Dios. Tú eres un enviado del Señor. Las tinieblas tienen que huir. Su palabra se establece. ¿Sabe qué? Así te tengan que sacar de entornos en donde tú no te conviene estar. Tú vas a salir y Dios te va a bendecir, porque por causa de su nombre, dice la palabra, seremos vituperados. Usted le va a empezar a incomodar a ciertas personas. Y uno lo nota cuando uno está en un entorno en donde tú eres la piedrita, como hacemos con este. Y el Señor te lleva a esos lugares para que allí también, no solamente aquí, también en esos lugares, alumbre vuestra luz. Porque a eso nos llamó el Señor. Para que la reserva moral, lo poquito que queda, porque la proporción, ¿sabe? Son muchos que no conocen o que viven en sus pecados, y son muy pocos los que siguen a Cristo verdaderamente. Y dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. Donde quiera que nosotros estemos, esa tierra sea sazonada. Pero no por algo que haya en ti, no, sino por el depósito que Dios ha puesto en ti, en esa vasija que Él decidió hacer. Entonces, la transformación, ¿qué significa esto? Experimentar un cambio profundo y radical desde el interior. Cuando hablamos de transformación, no es solamente escuchar la palabra, es cuando la palabra comienza a producir en nosotros ese deseo de no hacer las cosas igual, ese deseo de comenzar de nuevo, ese deseo de que si yo antes era el bravo, ahora, Señor, yo rindo mi voluntad a ti, yo quiero hacerlo como tú digas. Es que si aquí se hace como yo digo, empiezo a decir, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Es ese tener que recoger a veces ese carácter mal formado y permitirle a Dios que conozcan ahora el nuevo hombre y la nueva mujer a la manera de Cristo. ¿Sabe qué? A la manera de Cristo es más agradable. ¿Sabe qué le va a pasar a las personas? Se van a sorprender gratamente de la nueva y maravillosa persona en la que tú te has convertido. Si antes era una persona llena de amargura, de odio, de rencor, de donde tú estabas había sinónimo de problema, que ahora seas un pacificador, alguien que aporta soluciones, alguien que provoca que esté, porque cuando esa persona está, suceden cosas buenas. Eso quiere hacer el Señor con nosotros. Pero a veces le rendimos un culto a nuestra forma de ser, a la de la manera pasada de vivir. Entonces cuando estás aquí, alabas al Señor. Cuando sales allá, tienes un compromiso contigo mismo de ser lo que Cristo quiere quebrar, que no sea más. De seguir siendo lo que precisamente Cristo quiere tirar contra el piso. Yo quisiera romper eso, pero no sé si se va a romper tan fácil. Porque ¿sabe algo? Ser barro en las manos del Señor significa, porque algo que leía también, ¿por qué barro? Porque el barro, aunque esté duro y ya esa pieza está lista, se vuelve a machacar, se vuelve a someter a un proceso de remojo, y ese material vuelve a ser
barro para volver a ser una pieza nueva. No pasa lo mismo con la cerámica, es otra cosa. Entonces nosotros no somos ninguna vasija. Hay cuidado con la idea de que somos la tapa del frasco. ¿Sabe? Cuando nos hablan mucho de reino, a veces nos creemos que somos vasija. Ojo, somos barro en las manos del Señor. Un tesoro tan grande ha sido depositado en nosotros, vasos de barro. Nunca el Señor nos ha llamado a ser porcelana fina ni nada de eso. Pila con eso, por esas concepciones de reino que hoy en día se predican. Usted y yo somos barro en manos del alfarero. Lo mucho que haya en nosotros no es por lo que seamos, somos barro. Que lo que vean de nosotros sea el depósito de Dios, del cual somos llenos todos los días. Amén. Entonces, fíjese bien, cuando hablamos de transformación, habla de metamorfosis. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Metamorfosis. ¿A qué se les parece? La transformación que se debe dar. Usted puede estar lleno, con la barriga llenota de mucho conocimiento de Dios, pero si ese conocimiento no produce transformación, ese conocimiento es muerto. Usted debe, cada vez que usted aprenda algo, en usted debe ocurrir un cambio. Es decir, no puedo ser el mismo lleno del conocimiento de Dios, el depósito de su gloria, pero no hay transformación. Sigo siendo el amargado, sigo siendo el mentiroso, sigo siendo habilidoso. Cuidado, evangélicos habilidosos que muestran cara de piedad, pero es para doblegar a otros a que se haga su voluntad y no la de Dios. Cuidado. El tener conocimiento de la palabra de Dios debe producir en nosotros transformación, porque para eso la palabra ha sido enviada. La palabra no fue enviada para que usted tenga mucha retórica y muchas historias que contarle a sus nietos. No, primero debe producir en ti una transformación. ¿Y qué significa ser transformado? Cuando hablamos de metamorfosis, hablamos de la oruga, que antes de ser una mariposa, ¿en qué se transforma? En una cosa fea, ¿verdad? ¿Cómo es cuántos la han visto? Un capullo. Eso no es bonito hasta ese punto. ¿Cuándo se ve bonito? Después de la transformación. Entonces, cuando hablamos de conversión es fácil, porque yo cambio de ser incrédulo, ahora soy crédulo y comienzo a creer y a llenarme de conocimiento. Pero cuando hablamos de transformación, hablamos de frutos. Hablamos de que lo que te han predicado durante años o lo que has oído durante tanto tiempo se comience a ver en tu vida. Que tenga coherencia lo mucho que sabes de la Biblia con lo mucho que vives conforme a la palabra. Que tus buenas acciones hagan reconocer al Dios que te llamó y que te ha formado. Y es importante, amados, que entendamos algo. Ya estoy cerrando. Debe haber una renovación. Ser transformados, ser partidos para hacer un vaso nuevo, viene acompañado de un proceso de renovación en nuestra mente. Dios quiere que hayan cosas que tengamos que cambiar. ¿Sabe? Yo no les quiero predicar un evangelio falso. Si usted quiere seguir a Cristo, hay cosas que usted tiene que dejar de hacer y cosas que va a tener que empezar a hacer. Pero el final de estas decisiones, cuando las hagas de corazón, redundará en tu vida en abundancia, en bendición. Las cosas se van a dar, las bendiciones van a llegar. Tu obediencia al Señor, ¿sabes qué? Abre bendiciones, abre puertas que tú no esperabas que se abrieran para ti. Dios las abre. El diablo no quiere que esto se predique, pero hoy yo te lo digo, la obediencia es el principal paso para que cuando esa vasija tenga que ser quebrada, tú comiences a ver el proceso como algo que te bendice y no como algo que te destruye. Este mundo nos dice: te caíste, sacúdete y que no se te note. Pero yo quiero decirte hoy: te caíste, que se note que Dios está trabajando en tu vida. Te tropezaste, dale la gloria a Dios, porque algo va a hacer el Señor a raíz de ese proceso. Tus caídas en el Señor tienen sentido para lo que Él quiere que tú aprendas. Cada herida, aún el Señor sabe las heridas de sus manos. Y así también muchas de nuestras heridas tienen sentido cuando Dios está haciendo de nosotros una vasija nueva. Entonces, usted no se tiene que avergonzar de las cosas que le ocurran en el transitar con el Señor, porque dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas
le ayudan a bien. Deje de estarse comparando con el otro. Qué vergüenza que den bancarrota, qué vergüenza, problema con los hijos. Dios está obrando en mi vida. Dios está trayendo transformación. Dios está quebrando lo que tiene que quebrar para hacer de mí una vasija nueva. Que los demás vean y sean testigos de las obras que Dios está dispuesto a hacer en este tiempo en mi vida. A lo que Él me llamó, a lo que Él me formó, a lo que Él siempre quiso y yo me había resistido. Que sepa la gente quién eras el de antes y en quién te has convertido. No que tengan que lamentarse. Y eso es que es evangélico. No, que puedas tú decir: sí, pero el Señor me transformó. Sí, pero el Señor ha hecho de mí algo nuevo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero para eso tenemos que ser barro. Si usted no es barro, amado, Dios no va a poder hacer nada. Y ser barro es una decisión que cada uno debe tomar. Señor, moldéame y hazme a tu imagen. Moldéame y hazme a tu imagen. Prepárese, porque cuando usted hace esta oración y venga el proceso, no se va a quejar. Usted va a decir: amén, Señor. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Cámbiame, transfórmame, porque el sistema, quizás mis antepasados, quizás las cosas malas que viví cuando no te conocía, han hecho de mí lo que hoy soy. Pero tú me has dado promesa de que quieres hacer una vasija nueva. Eso sí, Señor. No tarde. No tarde. Yo voy a dejar que tú hagas conmigo. No te olvides de mí. Es válido que usted haga estas oraciones y diga: Señor, estoy en tus manos. Dale forma a este vaso pronto. Yo quiero ser lleno de ese depósito, de esa unción, de esa gloria. Y que todo lo que yo haga, Señor, sea de bendición. ¿Cuántos anhelan eso en el Señor? Amado, ¿sabe algo? En el camino que tú vas haciendo, y mi esposo y yo lo hemos experimentado. Cierro con esto. Mire, parecen tonterías, pero ayer nosotros, con el tema del Día de la Amistad, nosotros no le damos mucha fuerza a eso, porque sabes que eso es algo que no viene de la iglesia cristiana. Es un día de celebración, un día muy comercial. Y nos hemos cuidado mucho, mi esposo y yo, de hacer mucho énfasis en estas cosas. No lo criticamos, pero es algo que debemos verlo como quien dice: no solo un día, eso debe ser siempre. Debemos regularnos, exacto. Entonces, ayer pues yo sí le hice un regalito a mi esposa y salimos y hasta comimos algo. Pero no teníamos esos planes como mucha gente que se pone la pinta y toda la cosa, ¿verdad? Y si no te quisieron así, entonces no te quieren. Hacen sentir a las demás de esa manera, ¿verdad? Si no te sacaron a cierto sitio que está full, no importa, pero resulta, amados, que nosotros ya cuando nos vamos a la casa, alguien nos llamó, una hermana aquí de la iglesia: pastor, usted no se atrevía a cenar a un sitio. Es que nosotros nos ganamos un premio por comprar en un sitio y era para dos, pero mi esposo está trabajando. Entonces yo le digo: está bien, hermana, pero yo estoy pensando que nos van a, no sé, a regalar algo. No, hermano, cuando llegamos al lugar, mi esposa no quería ni entrar porque es que andábamos ya para irnos a la casa. Hermano, era un pollo asado, eran 2 platos de comida con 3 contornos, con proteína, hasta una botella de vino con copas nos colocaron en la mesa, refresco. Y yo llego y digo: quiere decir que el regalo era más. Yo lo pensé de una manera y al final, ¿sabe qué? Nosotros decidimos compartir ese regalo con esa pareja que nos tomó en cuenta para bendecirnos. Porque en el corazón quizás de esa persona no estuvo no compartir con su ser querido, sino que por condiciones de trabajo no lo pudo hacer. Y nosotros dijimos: no, esto es mucha comida. Ya mi esposa y yo, mi suegra nos había regalado algo en su casa. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Cuando tú caminas en la voluntad del Señor, hay bendiciones. Yo saqué la cuenta porque yo soy muy de número. Comerse un pollito en la calle con refresco y todas esas cosas, yo creo que más o menos como 30, 40 dólares, ¿verdad? Había en ese plato. Hermano, yo no los gasté. Porque hacer la voluntad del Señor hace que tú te conectes con bendiciones. Yo no pensé en eso. Mi esposa tampoco creo que se fuera puesto molesta si no salíamos. Pero es un gesto que Dios se encarga. Así también Dios se va a encargar de cosas que tú no has pensado, pero que como sus pensamientos son de bien para tu vida, Él sí las va a pensar por ti. Él sí va a ver algo que tú quizás te va a hacer sentirte bien, te va a hacer sonreír, te va a traer un momento de alegría, y que al final del día tú puedas decir con verdadera alegría: gracias, Señor, porque tú eres bueno. Dejarme moldear a tu imagen
ser roto vale la pena porque tú tienes cuidado de nuestras vidas. Quizás a la manera de nosotros no va a suceder, pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, ¿sabes qué? Todo tiene sentido. Yo quiero que tú hoy, por favor, te pongas de pie.